nos hermanos, puesto que por fin, tras años de espera, tenemos una merecida continuación a los libros de los fantasmas de Tanith. Después del regular Salvation's Reach, llega el más que excelente Señor de la Guerra. Dan Abnett por fin se ha redimido de su obra inferior en lo que se podría considerar una de las mejores sagas de Warhammer 40.000 y nos ha traído por fin una novela que está a la altura de lo que siempre se le ha esperado a las novelas de los primeros de Tanith. Así que esa es la reseña. El libro es muy bueno, es excelente. Cómpradlo. El resto son 10 minutos de paja, que supongo que os los tragaréis igualmente. Un momento, ¿por qué estás tú sentado ahí? Yo soy el geek furioso de la literatura, ¿por qué no estoy sentado ahí? Porque la gente me prefiere a mí. Bueno, no puedo pelear con eso. Así que, ¿de qué trata el Señor de la Guerra? Bueno, a ver, en esta reseña intentaré mantener los spoilers al mínimo, por no decir que lo dejaré al cero, puesto que todas las tramas del Señor de la Guerra, sin excepción de ninguna, ni ninguna de las principales, ni ninguna de las secundarias, trata otra cosa que no sean tramas anteriores empezadas en otros de los libros, así que es muy difícil hablar de ellas. Solo puedo decir que varias de ellas las llevaba viendo venir bastantes libros y me alegró muchísimo que continuasen y fuesen lo que yo esperaba, y algunas no fueron por el camino que yo quería, pero aún así me alegró. El Señor de la Guerra comienza en el momento en el que acaba el libro Salvation's Reach, cuando los primeros de Tanith están huyendo de Salvation's Reach, que es una estación espacial en la que el caos tiene un laboratorio, realiza experimentos, rituales arcanos. También es una especie de museo gigante, es Fort Knox, es todo. Los primeros de Tanith son enviados ahí para recuperar ciertos artefactos que no mencionaré por no joder la trama, pero bueno. Y se están escapando en la nave Su Alteza Sir Armaduke, que lo menciono porque el nombre mola un montón. El caso es que se encaminan al mundo forja de Urdesh, donde se está llevando a cabo una de las batallas más importantes de la Cruzada de los Mundos de Sabbath en este momento. Básicamente se están haciendo las mayores apuestas de la cruzada en este planeta. El Señor de la Guerra Makarot está aquí, 11 de los 14 sartos oficiales de la cruzada están en Urdesh, también se rumorea que el Arconte Sek está ahí, todo el mundo está ahí, está hasta la Santa Sabbath reencarnada, sin coñas, está ahí, todo el mundo está ahí, así que envían ahí a los fantasmas con sus artefactos recién recuperados. Vale, ese es el trasfondo al libro. Luego el libro trata muy poco de esto. La trama va en otras direcciones. Como su propio nombre indica, la trama va en direcciones del Señor de la Guerra. Quiere decirlo, esa trama me encantó y me hizo, supongo, que soltar el gritito que yo habría soltado si alguna vez hubiese sido una adolescente y hubiese ido a un concierto de One Direction. Fue como... ¡ii! Pero... básicamente hay una trama que ocurre eso y yo estaba como... ¡oh, sí, joder! ¡Uy! Es la trama principal del libro, a mí me gustó. Tramas secundarias, la trama con el hijo de Gaunt continúa, sorpresa, sorpresa. También continúan otras tramas menores, también continúa la trama de Jonesy, la hija de Donna Creed, Donna Creed. Donna es otro personaje, creo, o un Donuts en latinoamericano, no estoy seguro. Esa trama también continúa y me encantó, lo digo en serio, me encantó descubrir que había adivinado más o menos de lo que iba la historia, cuál iba a ser la trama de Jonesy. Aún así me sorprendió un poco, pero bueno, en realidad Dan Abnett se los ha apañado para dar respuestas y aún así generar más preguntas. Supongo que esto es como una especie de clickbait para el próximo libro. También McCall ha recibido, nuestro jefe de exploradores favorito, McCall ha recibido 3 capítulos solo para él en el libro, lo cual es todo un detalle por parte de Dan Abnett, siendo que solo tiene 300 páginas. Hablaré de eso con más profundidad en el futuro. Pero sí, personajes han vuelto y han vuelto con sus tramas y estoy realmente contento. Otra vez, en Salvation's Reach, creo que mi principal problema con el libro fue que empezó muchas tramas desde el principio, así que el libro se sentía como si tuviese muy poca continuidad. Mientras que como este libro continúa las tramas empezadas en Salvation's Reach y
recoge, por así decirlo, del cajón de las tramas olvidadas, algunas viejas, todo continúa. Como esto no podría ser de otra forma, y esto es un libro de los fantasmas de Tanith, alerta de spoiler, muere un personaje que llevaba más de 7 libros en la saga y es bastante querido por los fans. Ajá, ahora queréis leerlo. Pero sí, como no podría ser de otra forma, estos son los primeros de Tanith, mueren muchos personajes. Ríete de Canción de Hielo y Fuego. Y como siempre, nadie tiene oportunidad para un último discurso, nadie tiene oportunidad para comentar nada, la muerte llega de repente y todo se queda en el aire. ¿Por qué lo haces así, Dan Abnett? Me haces sufrir. Así que bueno, profundicemos un poco más en el libro. Empecemos hablando de los personajes. Como siempre, Dan Abnett lo que es mejor es en la escritura de personajes. Y este libro no se queda corto con el resto de sus obras. Los personajes están excelentemente bien escritos, vuelven a aparecer como protagonistas o como secundarios personajes que llevaban bastantes libros sin aparecer, lo cual como fan me ha encantado. También otros personajes que siempre han sido secundarios en este libro reciben un pequeño papel principal. Como ya he dicho anteriormente, algunas tramas de otros personajes que otra vez no voy a decir absolutamente ningún nombre para evitar los spoilers, toman el papel principal y conducen la historia de una forma u otra, pero siempre todo el mundo con sus propias motivaciones, ningún personaje parece que es un copia y pega de otro, todo el mundo tiene sus objetivos, sus motivaciones, su brújula moral y cada uno tira por una dirección distinta y es excelente. Bueno, el Geek Furioso me ha comentado que debería de hablar sobre el mundo, siendo que, bueno, él siempre habla del mundo de los libros, pero es Warhammer 40.000. ¿Sabes qué? Vamos a hablar del mundo de Warhammer 40.000. Oh, no. Estamos en el 41º milenio. Oh, no. El emperador ha permanecido sentado e inmóvil en el trono dorado. Es la sinopsis que has leído al principio de todas las novelas de Warhammer 40.000 que has leído. El mundo es el mismo y como siempre Dan Abnett lo retrata a la perfección. Es el típico mundo grindark de ciencia ficción de Warhammer 40.000 bien hecho. Da asco, la gente es pobre, no tiene que comer, hay bandas, todo tiene un estilo gótico, petróleo y Dan Abnett inventa unas máquinas que existen en este planeta en concreto. El mundo forja de Urdesh, la gente vive de comer algas marinas. Así que dentro del propio planeta existe su propia... por así decirlo, su propia industria en el que marineros salen al mar por algas y tienen unos gigantescos cargueros que los cargan con algas, los llevan a los puertos y los puertos son unas gigantescas extensiones kilométricas llenas de grúas y almacenes para guardarlas. Otra vez, Dan Abnett simplemente podría haber dicho cultivan trigo o lo importan todo en naves espaciales, pero bueno, tuvo ese detalle de imaginar cómo funciona este mundo y este mundo funciona así, la gente se alimenta a base de algas. Y bueno, también el hecho de los barcos de algas y todas esas cosas vuelve más tarde en el libro, de forma un poco menor, pero vuelve. ¿Y qué más comentar del mundo? Un poco más en realidad. Es eso, es el mundo de Warhammer 40.000 bien hecho, como debería de ser. Ah, sí, por último, antes de pasar a hablar del libro en sí y de lo que me ha parecido, quiero comentar las batallas. Hay muy poca, entre comillas, violencia en este libro. Hay un par de escaramuzas y luego hay una especie de batalla final que no es una batalla final, es un enfrentamiento reglado entre divisiones militares. Pero como siempre, Dan Abnett se las apaña para escribirlo muy bien y también, por supuesto, ninguna de las escaramuzas ni la batalla final, entre comillas, están ahí por ser violencia por violencia. En ellas se ocurren cosas que avanzan la trama y, otra vez, como siempre, al final, en estos libros lo más importante es la historia, pero las batallas están muy bien escritas y es una alegría verlas. Y esto nos lleva a este punto. Solo tengo un problema con el libro del Señor de la Guerra, y es el mismo problema que tengo con todos los libros de Dan Abnett. Es demasiado corto. Sus historias, sus tramas y sus personajes claman que el libro sea más largo. Estoy totalmente convencido de que si la Black Library y la Games Workshop
le permitiesen, Dan Abnett podría sacar libros de 500, 600 páginas de los primeros de Tanith y de verdad serían mejores, porque siempre se siente eso. La historia es excelente, me encantan los personajes, estoy deseando ver cómo se desenvuelve todo, pero como solo tiene 300 páginas, la introducción y el final es excelente, pero el tronco siempre se queda muy pequeño. Y no es el primer libro de los primeros de Tanith en el que siento esto. De verdad, en Solo en la muerte me ocurrió lo mismo. Como siempre ocurre con Dan Abnett, las tramas de los libros de los primeros de Tanith y el propio tono cambian. Y en Solo en la muerte era un libro que se acercaba más al terror, más que al bélico. Y estaba ese misterio, estaba la mansión, estaban las calaveras con la tapa del cráneo cerradas, tiradas en un valle polvoriento, estaba la dama de negro en la pintura, estaban los ruidos, estaban las cosas que encontraban los fantasmas, estaban en que la propia mansión se tragaba la electricidad que tenían en las linternas, en los cargadores de los rifles láser. Era un misterio, pero por la propia duración del libro el misterio tiene que ser resuelto demasiado rápido. Y he leído otros libros de Dan Abnett. Sé que no es que no sepa dar conclusiones satisfactorias, es que no ha tenido tiempo. Su otro libro creo que se llama Planeta 51 o Planeta 31, que es un libro de ciencia ficción también. La trama y el misterio queda resuelto perfectamente y tiene tiempo para explorarse. Y es mi mayor problema con los libros de Dan Abnett. No le dan tiempo suficiente los de la One Shot, no le dan suficientes páginas. Y bueno, en realidad debería alegrarme que ese sea mi único problema con el libro. Es demasiado corto. Todo lo demás, lo digo en serio, me ha encantado. Y estoy deseando más. Quiero leer más de los fantasmas. Quiero ver a dónde va la historia. Este libro, al igual que los dos últimos, ya empiezan a generar la sensación de que la trama está acabando. La cruzada de los mundos de Sabbath, para bien o para mal del Imperio, va a llegar a su fin. Y con ello la propia historia del comisario Gaunt y de los fantasmas. Así que un libro, 2 libros puede quedar como mucho. A ver, la Workshop puede entrarle la necesidad de destripar a la gallina de los huevos de oro y que Abnett saque más y más y más libros y más trilogías. Olvidemos The Age of Sigmar y Godric Gurnison vuelve a estar vivo. De verdad, espero que con los primeros de Tanith eso no vuelva a ocurrir y, como he dicho, se siente que el final está cerca y este libro, a diferencia de Salvation's Reach, este libro, de verdad, me ha hecho tener ganas de saber cuál es el final. Después de, en mi caso, 14 años, no, 12 años, después de 12 años leyendo libros de los primeros de Tanith, quiero saber cómo acaba, necesito saber cómo acaba y siento que ya está llegando, por mucho que me duela. Así que, última recomendación, los de Team Unmask están reeditando en Omnibus, los primeros de Tanith. No sé cuánto costará el Omnibus, pero creo que por Omnibus te vienen 4 libros. Mientras esté por debajo de los 30 pavos, compradlo. Son unas lecturas muy entretenidas. De todos los libros de los primeros de Tanith, el único que no me gustó fue Salvation's Reach, y en realidad, si queréis saltaroslo, saltázoslo. Os explican todo lo que necesitáis saber en El Señor de la Guerra, así que esa es mi recomendación. ¡Compradlo! No soy el geek furioso de la literatura. Si alguien lo ha escrito, merece la pena reseñarlo.